Información Bolivia, porque la viceministra de Comunicación está hablando desde la Casa Grande del Pueblo. Escuchemos lo que tiene para decirnos. Si nos ponemos a pensar lo ocurrido, nunca se había generado, por lo menos hace 40 años, una toma de los medios del Estado y apagar la señal de los mismos, afectando a este derecho a la información que tiene nuestra población. Además estamos hablando de la presión, la toma, de las amenazas a los periodistas, a los trabajadores de la prensa, y esto está constatado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En el informe final, la página 367, si ustedes pueden revisar también esa información. No solo se ha generado eso, sino una afectación a la cobertura, a la señal. Les vamos a poner un ejemplo. El año 2019 se tenían 276 repetidoras en Bolivia TV. El 2020, cerca del 50% han estado sin funcionamiento. 135 de hecho sin funcionamiento, ya sea por negligencia, por falta de mantenimiento, por la reparación, que nos va a costar más de 2 millones de bolivianos. Estamos hablando que casi el 50% de la población no cuenta con el acceso a Bolivia TV, porque se han dejado sin funcionamiento 135 repetidoras, 887.000 personas afectadas en su derecho a la información. ¿Qué pasa en la radio Patria Nueva? Esto nos preocupa también. El 2019 la radio Patria Nueva tenía un total de cobertura en el país de cerca del 80%. Al 2020 solo un alcance de 15% de cobertura. Hay un daño económico de 962.500 bolivianos, cerca de 1 millón. ¿Qué significa en este caso también? Que ser más de 1.700.000 personas no tenían acceso a la radio. Les doy el ejemplo. En la señal AM, el 2019, La Paz, Patria Nueva tenía casi el 80% de cobertura en todo el departamento. Al 2020, 0%. ¿Esto por qué? Porque no se ha hecho el mantenimiento, se han quemado las placas, no se ha garantizado el derecho que tiene nuestra población a la información. Sí. Aquí quiero explicarles un poco qué son las radios de los pueblos originarios. Nuestras radios de los pueblos originarios son pequeñas radios en las comunidades, en las zonas más alejadas, donde muchos medios de comunicación no llegan. Ahí se encuentran nuestras radios de los pueblos originarios. ¿Qué tipo de comunicación hacen? La comunicación de la población, en las convocatorias a reuniones. El 2019 nosotros teníamos funcionando 89 radios de los pueblos originarios en distintos puntos. Para el 2020, 71 radios han sido acalladas, cerca del 80%. ¿Cuál es el radio de afectación en las zonas más alejadas, en los pueblos originarios? Más de 3 millones de personas se han quedado sin ese único medio de comunicación en muchos de los casos que tenían para informarse. ¿Y saben qué es lo peor? En un periodo de pandemia. Si nos ponemos a pensar, Bolivia TV al 50%. La radio Patria Nueva, que tenía casi un 80% de cobertura en todo el país, al 15% ha reducido, y en algunos municipios se ha apagado totalmente. Las radios de los pueblos originarios, cerca del 80% de nuestras radios han sido acalladas en un periodo de pandemia donde se necesitaba mucho el tema de la información. Esto nos va a costar un daño económico, en este caso, más de 2 millones de bolivianos. Y les voy a dar un ejemplo. Ha existido en el caso de las radios de los pueblos originarios la quema, el desmantelamiento de las mismas, el ataque. Radio Causachuncoca, 182.744 bolivianos. En caso de Radio Jayayacoca, que es una RPO que se encuentra en los Yungas, ahí ha existido un ataque y desmantelamiento con un daño económico de cerca de 1 millón de bolivianos. Eso es lo que se ha generado en este periodo con relación a los medios de comunicación del Estado. Aquí hacemos un resumen. Son más de 8.965.000 el daño económico que se tiene por el desmantelamiento, bajar la señal, por el ataque, la quema de los medios de comunicación. ¿Sí?
Ese ya es un detalle, por ejemplo, de lo que ha significado Bolivia TV en cuanto a la afectación de sus contratos. Y el otro tema que nos preocupa mucho tiene que ver con el acceso a la información que les decía. En la mayor parte, provincias, municipios, las zonas rurales, no tenían comunicación. En el caso de las radios de los pueblos originarios, en muchos de los casos, en todo caso, es el único medio de comunicación en periodo de pandemia que se tenía. Más de 5.700.000 personas afectadas con su derecho a la información. Esta parte quiero hacer una pausa para poder explicar cuál es el objetivo de esta segunda etapa, lo que significa el manejo ilegal de contratación de personal en medios del Estado. Ustedes saben muy bien que como funcionarios públicos, como servidores públicos, nosotros estamos sujetos a fiscalización, tenemos responsabilidades y obligaciones. Yo soy periodista, pero en este momento ejerzo la función pública y por tanto estoy sujeta también a fiscalización y tengo responsabilidades y tengo que cumplir con ello. Por eso nosotros lo que estamos haciendo en esta etapa para mostrarles es precisamente aquello, explicarles que se está mostrando algunas denuncias de quienes estaban como directores, gerentes de los medios de comunicación del Estado, funcionarios, servidores públicos que tenían responsabilidades y no se han cumplido. Acá vamos a mostrarle, en la gestión 2020 en Bolivia TV, por ejemplo, se han contratado 242 personas con un monto de más de 10 millones de bolivianos. ¿Cuál es la diferencia? En 2021, 185 personas en consultoría en línea y solo más de 4 millones de bolivianos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es lo que se tiene que determinar en las investigaciones. También, en conclusión, se tiene incumplimiento de requisitos, gestión ineficiente y discrecional en la gestión de recursos humanos. No se ha registrado la asistencia de consultores durante el periodo de enero, se detectaron consultorías irregulares, ítems de manera irregular, servicios profesionales en forma irregular. Vamos con algunos ejemplos que se tienen a partir de las auditorías, la investigación documentada, la revisión de documentos que se tienen en los medios del Estado. Por favor. Contratación discrecional e irregular de servicios profesionales. El señor Humberto Vacaflor, contrato de servicios de análisis político, la vigencia de contrato de septiembre de 2020 a diciembre de 2020 ha sido rescindido en Bolivia TV, pero también en el periódico Bolivia se ha contratado como columnista, pero en realidad la actividad que ejercía era de editorialista del medio de comunicación. La vigencia del contrato de... también estamos hablando de enero a diciembre de 2020. El monto que ha sido pagado, en el caso de Bolivia TV, 28.000 bolivianos y en el caso de periódico, más de 82.000 bolivianos. ¿Cuáles son las irregularidades en este caso? La forma en la que se ha hecho los términos de referencia, no cuantificables, no medibles. Por ejemplo, ser una persona de reconocida trayectoria nacional en el ámbito del periodismo y análisis político, la formación académica. O sea, no se determinan requisitos claros, medibles, la propuesta del proveedor de servicio no responde a las especificaciones técnicas y no adjunta documentación de respaldo. El servicio se pagó utilizando además una partida de gasto no aplicable, por favor, con la que no se... siguiente. No se tiene, ahí está la partida, la que no está prevista para poder cancelar. Estas son las irregularidades que nosotros estamos evidenciando a través de estas auditorías que se han hecho en los medios de comunicación. Siguiente. Contratación discrecional e irregular de servicios profesionales. Aquí tenemos otro caso, contratado en la gestión de Andrés Rojas Luna, estaba como gerente de Bolivia TV. El señor Pablo César Llanos, la consultoría individual, coordinador, enlace, presentadores de prensa, contratado de marzo a noviembre de 2020, monto pagado más de 107.000 bolivianos. ¿Cuáles son las irregularidades en este caso? No presenta título de provisión nacional en comunicación social, no cuenta con experiencia específica de 4 años en instituciones públicas y se evidencia que no registraba asistencia laboral. Además hay denuncias de maltrato y acoso laboral. Esto está incluso publicado en medios de comunicación, ustedes lo pueden revisar. Acá también existen observaciones. En todos estos casos es importante señalar que se los
ha convocado, se los ha llamado a estos funcionarios, servidores públicos en este periodo, se los ha llamado para que puedan presentar la documentación de respaldo. No lo han hecho, volvemos a hacer la invitación para que se pueda presentar la documentación de respaldo de estas irregularidades que estamos mostrando. Siguiente. Contratación discrecional e irregular de profesionales. Vamos con el siguiente cargo, un contrato firmado también en la gestión del señor Andrés Rojas Luna como gerente de Bolivia TV. Diego Marcelo Ayo Saucedo, consultoría individual en línea, como productor 10. El periodo de marzo a noviembre de 2020 ha sido resuelto por inasistencia laboral, el monto es más de 78.000 bolivianos. ¿Cuáles son las irregularidades? ¿Qué es lo que no cumplió en esta contratación realizada por el señor Andrés Rojas Luna? No cuenta con experiencia específica de 2 años realizando producción, no presenta documentación para la formalización del contrato y también se evidencia que no registra asistencia en 110 días entre junio y noviembre de 2020. Vamos con el siguiente. Acá estamos hablando... Es la conferencia de prensa de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien ha hecho referencia a una auditoría que se ha realizado al canal estatal, Bolivia TV, y también a otras radios originarias, 71 en total, que habrían sido acalladas, según ha señalado la autoridad, durante la gestión de la exmandataria Yanine Áñez, esto el 2020. Estaremos ampliando esta información, si en nuestra segunda edición o cuando así la noticia lo amerite.